escuchado. Ya sabéis yo que muchas veces digo algo y, y a la gente le pica. Y sabéis que el que se pica, ajos come. Esperar un momento que voy a bajar un poquito el volumen, de acuerdo, porque me estoy quedando sorda. Bienvenidos un día más al canal, yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar y vamos a analizar a dos grandes de la música que me habéis pedido muchísimo, Jessie y Joy, en el Festival de Viña del Mar 2018. Bueno, con la canción Me Soltaste, me suena mucho la canción, la he escuchado alguna vez, no la he escuchado en directo, pero sí que la he escuchado. Me soltaste, cuanto más necesitabas. Algo así. Algo así. Ya os digo que sí que la conozco, ¿vale? Esta sí que la conozco. Es un descubrimiento para el canal, es un descubrimiento para mí, porque en lo personal yo no los he escuchado en directo, solo he escuchado este tema alguna vez grabado, ¿no? En estudio. Así que bueno, vamos a ver qué cositas tiene Jessie en la voz. Y recordar que por problemas de copyright, ¿vale? Hay que ir parando poquito a poco el vídeo para no tener problemas, ¿vale? Con derechos de autor. Y lo dicho, aquí abajito tenéis todas mis redes sociales donde os podéis poner en contacto conmigo. Tenéis cómo colaborar con el canal, tenéis Patreon, tenéis PayPal, tenéis las membresías del canal, en fin. Visualizaciones también que me dais en los vídeos, que para mí son lo más importante, de acuerdo a las vistas, porque evidentemente, claro, pues sin las vistas el canal no seguiría adelante. Bueno, empezamos con Jessie Joy, Me Soltaste en el Festival de Viña del Mar, el 2018. Vamos allá. Dices que... Ya empezamos con una voz muy aireada, ¿eh? Cuidado, solo las primeras notas. Fui yo y no fui yo quien nunca te amé de verdad. Esperar un momento que voy a bajar un poquito el volumen, de acuerdo, porque me estoy quedando sorda. Me estoy quedando sorda. Aquí tenéis un claro ejemplo de que las voces agudas no pueden tener potencia. Tienen muchísima potencia, aunque canten en agudo, ¿de acuerdo? Tienen muchísima potencia. Me pasa lo mismo con Luciano Pereira. O sea, su timbre de voz es agudo. O sea, y tiene una potencia brutal. Pues yo creo que a Jessie le pasa lo mismo, ¿eh? Me he quedado sorda totalmente. O sea, tiene una potencia que es brutal. Qué rabia me da. Dice tu versión. Regula el micrófono bastante, o sea, porque si no, el técnico de sonido lo deja sordo, ¿verdad? Tiene una voz muy aguda, como os comento, tiene unos vibratos muy bonitos también, y creo que no vocaliza muchísimo tampoco, ¿eh? Muchísimo aire ahí, pero, pero olvidaste, pero... Que me soltaste, me soltaste. Madre mía, por el amor de Dios. O sea, madre mía. O sea, ya os digo, tiene una voz muy aguda, tiene una voz muy potente en el registro de cabeza, tiene una voz muy potente, muy aguda, pero cuidado, ¿eh? Cuando más necesitaba aferrarme. Tiene también algo de tuán. Le escucho algo de tuán, le escucho algo nasal. Por el momento, hasta ahora, hasta aquí. Apostaste y me obligaste. Pero es que es una voz muy aguda, o sea, es muy redonda. Apostaste y me soltaste. O sea, es una voz muy redonda, muy aguda, con tuán, ¿vale? Y de vez en cuando mixta. A buscar en otras partes, Señor. Oh, yo sé.
Ahí ha tenido que regular el micrófono mogollón, porque de hecho es que, a ver, no la he visto mucho porque la imagen estaba muy de lejos, pero el no sé, eso ha tenido que regularlo, porque si no, te quedas ahí, petrificada. En ese escenario no jugué mi papel. Oh, no sé, se ha hecho tarde. Está muy cómoda cantando. Em, Tiene una voz como que muy de cabeza, ¿vale? Usa mucho tuán. Tiene una voz muy entera. Es una voz con mucho aire, mucha potencia. La voz que tiene es potente, pero es potente aguda y es normal y es lícito y es muy, muy bonita la voz, muy bonita la voz. Regula muchísimo el micrófono porque si no mata al técnico de sonido, ¿verdad? Eso quiere decir que tiene una potencia que es brutal, brutal totalmente. ¿Habéis dado cuenta? Eso es una voz mixta. Ahí ha bajado a voz estaba cantando con voz de cabeza, con nuestro registro número 2, y ahora ha bajado a una voz mixta. Tú tan reservado. Tiene una voz preciosa, ¿eh? Preciosa. O sea, no me imaginaba que en directo pudiera sonar tan bien. O sea, no me imaginaba que en directo pudiera sonar así, de hecho. O sea, evidentemente he escuchado esta canción grabada, ¿vale? Grabada, pero en directo no la había escuchado. Y me está sorprendiendo bastante porque no me imaginaba que Jessie tuviera este timbre de voz igual que en el disco, o sea, que en la grabación. Lo tiene igual, idéntico. Pidiendo tanto de ti, tanto de mí. No vocaliza mucho, ¿os habéis dado cuenta que no vocaliza mucho? Pero es que tampoco le hace falta. Tiene mogollón de potencia, tiene muchísima potencia. Es brutal. Está muy cómoda cantando, es muy bonita cantando, muy bonita. Tu mano era mi fe, mi propia piel. Lo que son los graves, ¿vale? Empieza con una voz de cabeza. Mis ganas, na, 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 na. Hace una transición ahí de voz de cabeza a voz de pecho, ¿vale? Del registro número 2 al registro número 1. Pero que es que no se le nota en absoluto para nada la transición que hace ahí. Pero para nada. O sea, tiene unos agudos que son preciosos, ¿eh? De repente, Y esos Raspy Boy que hace de repente. Tiene mucho aire en la voz. Esos Raspy Boy le quedan muy bonitos. eh, Unos agudos perfectos. O sea, tiene una calidad de lo que es en los agudos que son perfectos. Cuidado. Lo que son los vibratos al final de la frase los hace cortitos porque evidentemente tiene que coger aire para seguir porque además es que no le queda mucho tiempo de anclar una nota a otra, ¿vale? Mira, os voy a explicar una cosa para que la entendáis. Han habido casos, ¿vale? Que la gente que es tartamuda, ¿vale? La gente que es tartamuda deja de tartamudear cantando. ¿Por qué? Porque ancla lo que es una frase con la siguiente. La ancla. Y por eso no tiene, o sea, no tiene tiempo a tartamudear, porque la ancla de una a otra. Por eso se deja de tartamudear en una canción. Cuando una persona es tartamuda y cuando se dice de que deja de tartamudear en una canción, es que no es que deje de tartamudear una canción, es que no le da tiempo a tartamudear, porque ancla lo que es de una frase a otra. Evidentemente, cuando va a coger aire, tiene que descansar, ¿no? apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amor. Normal, es que es preciosa esta canción, es preciosa. Ya os digo que yo la he escuchado ya y es preciosa la canción, la letra es preciosa. No sabía yo que Jessie tenía el mismísimo timbre de voz que en el disco. Pero vamos, ni por asomo. Yo creía que estaba muy retocada la voz, muy remasterizada, con mucho ecualizador, con mucho limitador, con mucho tal. Bueno, a ver, evidentemente aquí también tiene limitador, porque ya sabéis que, como ya os he dicho, tiene potencia brutal aguda. O sea, tiene una potencia que es aguda, que es brutal. Oh, yo sé que
en ese escenario igual jugué mi papel. Son preciosos los saltos que hace, porque además es que aparte de tener una voz aguda, sube más arriba. Yo sé. Y ahí tiene un melisma también que hace muy bonito y es que le queda precioso. Todo, todo, todo lo va regularizando. Lo va todo muy cometido. ¿Vale? Está muy cometida cantando, pero es que es excepcional. O sea, tiene un manejo del aparato fonador que es brutal. Oh, no sé, se ha hecho tarde. Mira, ahí no la ha hecho por abajo. Yo sé, se ha hecho tarde. Como el otro ha hecho, se ha hecho tarde. Hacia abajo. Ese la ha hecho también de cabeza. Ese melisma. Para volver. Es preciosa, preciosa. Tiene unos manejos de melismas que son brutales, ya os digo. O sea, y los vibratos al finalizar las frases, precioso también, precioso. O sea, creo que son hermanos, si no me equivoco. Creo que son hermanos, puede ser. Dejarme en comentarios, por favor, alguna información más. Pues creo que eran hermanos, si no me equivoco. Pues hacen un dúo artístico brutal, o sea, brutal. Me soltaste, me soltaste. Ay, 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 ha estado más cometida todavía, aún si cabe. Me soltaste, me soltaste. Muy cometida ahí también. Cuando más necesitaba aferrarme, apostaste y me obligaste. Esa voz de cabeza está impostada perfectamente, o sea, está perfectamente impostada ahí donde tiene que estar. O sea, y le he notado de vez en cuando algún tuán, ¿de acuerdo? Pero que es que eso es normal, eso es lógico. Cuando una nota se te hace un poco difícil a la hora de cantar, ¿no? La pasamos por nariz nasal. Entonces es normal, ¿no? Que juegue con un poco también de tuan, ¿no? Pero es perfecta en los agudos. Es perfecta en los agudos. Me gustaría escucharle alguna canción grave que tenga. No sé si la tendrá, cuidado, ¿eh? No lo sé, no lo sé, porque ya os digo que es la única canción que sé de Jessie Joy. La única canción que sé de ella. De ellos. A buscar en otras partes amor. Y no, yo sé ¿Habéis escuchado el melisma? Yo sé. Qué bonito. que en ese escenario igual jugué mi papel. Y además es que juega mucho, o sea, yo sé que en este escenario yo jugué mi papel. O sea, es que lo juega mucho, o sea, lo juega mucho. Hace escalas ascendentes y descendentes, sin que se le note lo más mínimo la transición de cabeza a pecho. Nada, no se nota nada la transición. Oh, no sé, es demasiado tarde para volver. Qué bonitos vibratos, por el amor de Dios. O sea, es que es preciosa cantando esta mujer, ¿eh? Es preciosa cantando. Sabéis que yo soy muy sincera y sabéis que yo siempre digo las cosas y sabéis que yo digo siempre mi opinión. Cuidado, mi opinión. Que muchas veces le pica, ¿eh? A la gente. Muchas veces le pica a la gente, no sé por qué. Oye, prefieren a una persona detrás de la cámara mintiéndoles, ¿no? No sé. Pero yo soy así, soy sincera. Y pica, la verdad les pica, les pica. Evidentemente no soy nadie para juzgar a nadie. Nunca juzgo a nadie. Simplemente es mi opinión personal. Y me parece que Jessie tiene una voz excepcional. O sea, excepcional. Una potencia brutal en sus agudos. Brutales. Oh, Oh. no sé. Yo sé. Mucho aire también en ese.
y un Raspy Boy al empezar la frase. Lo sé, lo sé. Es preciosa cantando, es preciosa cantando. Tiene manejos brutales en lo que es sus agudos, o sea, brutales. Sus agudos son brutales, muy bien manejados, muy bien controlados, muy bien impostados. O sea, de vez en cuando algún tuan le he escuchado, pero vamos, lógico, normal. Y la verdad es que no tengo que, nada que pueda decir, pues aquí le he escuchado. Ya sabéis yo que muchas veces digo algo y, y a la gente le pica. Y sabéis que el que se pica, ajos come. Pero no tengo nada, no tengo nada que decir de ella en plan de le he escuchado ahí un poco tal, para nada, o sea, para nada. Tiene la misma voz en directo que cuando la he escuchado yo por la radio, que la he podido escuchar alguna vez o demás. O sea, tiene la misma voz. Es brutal. Brutal, esta mujer es brutal. Perfecta, o sea, una voz perfecta. O sea, una potencia excepcional en los agudos. Muy bonita, muy bonita. Pues nada, chicos, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reacción. Muchísimas gracias por haberme recomendado a Jessie Joy. He tardado porque sí que es cierto que, bueno, he tenido que mirar cada vídeo, tengo que mirar estadísticas, tengo que mirar cosas, números, si funciona o no funciona para el canal. Muchas veces meto la pata, no funciona, resbalo, me caigo de culo, en fin, cosas que suelen pasar cuando tienes un canal de YouTube que no sabe cómo va a funcionar cada cosa, ¿no? Pero, y claro, además yo que llevo 6 meses. Pero bueno, oye, ahí está. Ya la hemos sacado en el canal. A ver si me la dejan colgar. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Recordar siempre, pero siempre recordarlo, ¿eh? Seila Carrasco. Solo hay una. Chao.